pequeño cambio. Bueno. 5. Ah, yo tengo más de 5. No, claro. Estamos hablando por intervención de... 5 intervenciones. ¿Y qué va a preguntar? Bueno, señor ministro, primero quiero dejar en claro que si hasta el momento se han entregado esos informes eran para la Cámara. Yo le pregunto a algún diputado, senador de acá, si recibió los informes. No. De forma tal que tienen confiscados en algún lado los informes presentados acerca de la cuestión buitre. Si son los presidentes de las cámaras, serán los 2 presidentes de las cámaras que tendrán que dar explicaciones, pero se supone que eran para distribuir a lo largo de... a cada uno de los diputados que estábamos participando en el Pleno, porque esta comisión no existía. Es decir, que el hecho de que esta comisión no existiera no exime del deber de informar a todos los diputados lo que ocurrió con la deuda. Lo primero que quiero dejar establecido es que los diputados y senadores, hoy, y en el Senado hablo simplemente por las respuestas que obtuve acá, no tenemos estos informes que ha presentado el ministro de Finanzas, por lo tanto vamos a contestar sin esa información, que es clave, que nosotros veníamos a reclamar pensando, ministro, que era culpa suya, que no había entregado los informes. Pero nos desayunamos que la culpa no es suya, que los informes los entregó, pero que no fueron distribuidos. De forma tal que urgentemente vamos a reclamar a través de nuestro bloque y personalmente que se distribuyan esos informes, los estudiaremos y desde ya que lo estamos citando, por lo menos yo elevo la moción de citarlo inmediatamente después de que tengamos conocimiento de los informes, porque tenemos que discutir el contenido de esos informes. Así que eso para empezar. Estamos hablando sobre datos que no conocemos porque han sido omitidos, ocultados o no distribuidos. Segunda cuestión. Usted decía que es cierto y razonable que la oposición y el pueblo en general y la opinión pública estén inquietos por la cuestión de la deuda. Le digo por qué están inquietos por la cuestión de la deuda. Porque si uno observa toda la historia argentina, ve una regularidad que es que periódicamente se produjeron graves crisis de deuda. Gravísimas crisis de deuda. Empieza esta historia obviamente con la Baring Brothers, sigue con la crisis de 1873, de 1890, bueno, y así continuando, inclusive, particularmente, y creo que esto es un poco lo que hoy marca la agenda presente, la enorme crisis de deuda de 2001 debida a la emisión descontrolada de la década de los 90. Quiero recordarle a todos los presentes que durante la década de los 90, yo en aquel momento era estudiante de economía, una parte, después licenciado en economía, más adelante doctor en economía, pero mientras tanto pasaban los funcionarios diciendo que la deuda no iba a traer ningún problema, que la sostenibilidad estaba asegurada, que los inversores extranjeros confiaban mucho en el país, que el Fondo Monetario nos felicitaba todos los días, y seguía contrayendo deuda del país, y todos saben cómo terminó esto. Terminó en un estallido en el año 2001 que se reflejó en la crisis 2002 y que se empezó a componer a partir del año 2003 y muy rápidamente, por decisiones acertadas, pero contrarias, se consiguió salir del problema, por lo menos transitoriamente, de la deuda externa. Solo quedaban los millones de litigios que se habían generado, no por el gobierno anterior, sino por el gobierno de la Alianza y el gobierno previo de Menem, donde se contrajo deuda que todavía es la que están reclamando los holdouts, es decir, todo ese despelote se ocasiona en la toma descontrolada de deuda. O sea, conocemos épocas donde se toma deuda y conocemos épocas donde esa toma de deuda excesiva, esa toma de deuda fantásticamente grande, explota por los aires. Por eso están preocupados. Y están preocupados porque este periodo, el que usted encabeza, porque usted es ministro de Finanzas y es una novedad, Argentina no tenía ministro de Finanzas, ministro de Deuda. Argentina tenía un Ministerio de Economía con una secretaría que era la Secretaría de Finanzas, que es el compañero que está al lado suyo, el secretario de Finanzas. Primera vez, creo yo, que tenemos directamente un ministro de Finanzas y un ministro de Hacienda, por lo menos en tiempo reciente. Es decir, que la responsabilidad de la toma de deuda es suya y arriba suyo solo está Macri. Los que están decidiendo estas operaciones de deuda, que ayer nos enteramos 5.000 millones más, y esta es la primera pregunta, ustedes habían hecho trascender que no se iba a tomar más deuda durante este ejercicio externa.
Y si no comprendo mal, lo que se publicó ayer es que se va a emitir este día, a partir del día de ayer y hoy, 5.000 millones más. Pero ¿sabe por qué es la preocupación? Porque este periodo de 2 años y medio es el periodo donde más deuda externa se tomó en toda la historia argentina. Y yo veo esos números y veo el discurso del gobierno, para qué se toma, cómo se toma, pero la verdad, y le voy a pedir, esta es una segunda pregunta, que diga usted en voz clara y firme, ¿cuánta deuda emitió? Interna, externa, quiero decir, vamos a ponerlo así, en moneda local, en moneda extranjera y deuda a tenedores locales y deuda en mercados financieros internacionales. Yo tengo un número que se aproxima a los 200.000 millones de dólares de emisión bruta de deuda. No voy a caer en decir que esto es lo que Argentina se endeudó nuevo, porque obviamente en el medio hay pagos de deuda, así que hay una deuda neta. Ese es el segundo número. Desde que ustedes están, ¿cuál fue el crecimiento de la deuda neta? A mí uno de esos números me da 200.000 millones de dólares aproximadamente en base a datos oficiales, pero que yo estimo en febrero, y ese dato todavía no lo tengo. Así que, ¿cuánta deuda emitió Caputo por orden de Macri? Y segundo, ¿cuánto creció la deuda externa en miles de millones la deuda total en miles de millones de dólares desde que llegó el gobierno de Cambiemos? ¿Por qué esta preocupación entonces? Porque Argentina batió récords históricos, nunca se emitió tanta deuda en tan poco tiempo, y en segundo lugar, batió récords mundiales. A usted, ministro, si no me equivoco, lo han distinguido, creo que 2016 y 2017, en una revista especializada, con el premio a la emisión soberana. Porque Argentina fue el país del mundo, si no me equivoco, que más deuda emitió en estos últimos 2 años. O sea que usted puede, todas estas cuestiones las podemos discutir. Todas estas cuestiones las podemos discutir. No estamos de acuerdo, como decía recién el senador Mayans, en muchos de los puntos, en cómo es el modelo de crecimiento, que esto tenga que ver con el crecimiento duradero. No estamos de acuerdo. Pero lo concreto y real es que ustedes han emitido 200.000 millones de dólares. Y lo concreto y lo real es que la fuga de capitales en la República Argentina durante estos 2 años totaliza, y le pido el número de formación de activos externos durante estos 2 años, está alrededor de 30.000 millones de dólares. La formación de activos externos. O sea que el peligro que hay acá es que ustedes emitan deuda y la deuda se vaya por el canal de la fuga. Y entonces ni contribuye al crecimiento, ni contribuye al bienestar, ni contribuye a la obra, ni contribuye a nada de eso. Y esos ciclos se vivieron en la Argentina, porque eso tiene que ver también con su política de tasa de interés. Usted me dirá, no soy yo, es el Banco Central el que fija las LEVAC. Pero ustedes saben también el tercer récord que venimos a cumplir, el de carry trade, que en Argentina lo conocemos como bicicleta financiera. Fenómeno concomitante a la toma de deuda. La plata entra al país, se coloca financieramente en LEVAC o en algún otro instrumento y después se va del país. ¿Cuándo se va? ¿Cómo se va? Si es en estampida, no es en estampida. Eso es algo que depende de las circunstancias de cada uno de los momentos, pero es un riesgo altísimo. Este modelo de contraer deuda y permitir fuga, y además hemos tenido el déficit de balanza comercial, importaciones contra exportaciones, más alto también de que se tenga memoria desde los 90, que tenemos una estadística formada por los datos homogéneos. Y entonces yo digo, déficit comercial altísimo, fuga de capitales altísimo, toma de deuda altísima. ¿A qué le hace acordar eso? ¿A qué épocas de la Argentina le hace acordar? Le pregunto eso, ¿cuál fue la fuga? ¿Cuál es el déficit comercial? Si estima que el déficit comercial va a caer en los próximos años. O como dijo Duhovne, va a subir, porque también hay diferencias con lo que venían mostrando acá. Dicho esto, creo que el paso siguiente es hablar de la sostenibilidad de la deuda. Usted hizo un grafiquito, pero quiero ser concreto, no quiero discutir cada uno de los puntos, ni quiero acusarlo a usted, ni como previsiblemente, según la intervención anterior, van a hacer ustedes acusarme a mí. Quiero que conteste. No me están interpelando a mí como exministro, como diputado, lo están interpelando a usted. Conteste, no chicanee y dé las respuestas a las preguntas que le van a hacer, porque mis compañeros le van a hacer preguntas que preocupan
a todo el mundo. Y de eso se trata esta comisión. Por eso queríamos que conteste cada una. Para no dejar nada en el tintero, tenemos todo el tiempo del mundo. Es la primera reunión después de tanto tiempo. La otra pregunta es que ese ejercicio que usted hace de sostenibilidad, fíjese qué lindo, pues yo lo observaba. Todo empieza a mejorar cuando ustedes se van. A partir de 2020. O sea, ustedes prevén tomar más deuda, prevén no conseguir los objetivos, todo va a pasar en el próximo mandato, que supongo que ustedes creen que va a ser de Macri, pero en el proceso democrático no lo sabemos. Entonces, todo mejora a partir de 2020, eso dicen todos los gráficos. O sea, es todo situaciones que van a emparejarse cuando usted ya no está, cuando usted ya no está. Entonces, la pregunta es, concretamente, ¿qué ejercicios de riesgo sobre la deuda soberana usted está calculando? No su numerito amistoso que hace en el Excel, de riesgo. Porque usted sabe que el mundo está muy convulsionado, que hay guerra comercial, que hubo guerra de divisas, que hay graves problemas con la duda sobre la tasa de interés en Estados Unidos. Yo no quiero que usted me diga que todo va a andar bien, quiero que me diga y le diga a los diputados qué riesgos ve, qué puede fallar, dónde se puede complicar. Porque ese camino, yo no le creo ese camino, porque es el que nos prometieron cada vez que tomaban deuda a 4 manos, que era para la inversión, que iba a andar bárbaro, segundo semestre, lluvia de inversiones, ya lo sabemos. Pero no importa, también en la historia pasó así. Ahora la pregunta es, concretamente, ¿qué riesgos ve? ¿Qué es lo que puede interrumpir sus planes? ¿Qué es lo que puede poner en problemas ese programa que parece tan bonito? Ahora, otros puntos breves sobre lo que usted presentó. Usted dijo que el déficit viene cayendo. Yo leí el prospecto del bono a 100 años que emitió usted, que creo que tiene su firma y si no de algún secretario de Finanzas. Decía el déficit primario, 2015 1,8, 2016 2,2. Decía que subió, porque subió, y es lo que nos mostraron también los otros ministros. Pero no nada más eso. Usted mostró el déficit primario y usted sabe que lo que hay que financiar es el déficit total. Como usted bien explicó, pero mostró en otro gráfico, el déficit total es lo que le falta al Estado en concepto de gastos menos, de ingresos menos gastos, más los intereses de deuda. Y lo que crece explosivamente son los intereses de deuda. Ustedes no pudieron, ya cambiaron 2 veces las metas de déficit. Más que ministros, pero cambiaron 2 veces la meta de déficit. Está bien, la cambiaron 2 veces. Ahora, el déficit financiero, los intereses que pagamos cada año son cada vez mayores y distraen recursos de otras cuentas. Le está pasando también a la provincia hoy con Vidal. Conclusión. ¿Dónde está mal el dato? ¿En el bono a 100 años o en la filmina que me mostró usted recién? ¿Dónde está mal el dato de déficit del gobierno de Macri que ustedes mismos presentan? Después hay otras preguntas donde, por una cuestión de división del trabajo y para no repetirnos, yo no voy a profundizar, pero quiero hacer una breve pregunta con respecto a estas cuestiones del conflicto de intereses, de las offshore, nuestro punto de vista al respecto. Las offshore son un instrumento para el delito. Pueden servir para otras cosas. Como uno puede comprar, qué sé yo, decir que tiene cianuro o veneno y decir que lo pensaba usar porque es bueno para separar ahí en las minas, no sé qué. Pero la verdad es que si uno tiene un instrumento de delito, en general, está vinculado con el delito. Entonces, lo que quiero decir es que todo el narcotráfico pasa por las offshore, toda la trata pasa por las offshore, todo pasa por las offshore. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que el hecho de que los ministros de este gobierno tengan empresas offshore y no nos enteremos porque lo declaran, nos enteramos siempre por filtraciones. Panama Papers, la fuente que tenemos nosotros para saber las empresas que tienen son siempre filtraciones que provienen del extranjero. En ese orden de cosas, la pregunta es si usted tiene más empresas offshore, si ha manejado a través de esas empresas offshore, si usted es propietario, fue de empresas offshore, si esas empresas offshore que tiene y se desprendió de ellas, ¿a quién se las vendió? Porque a esto quería ir para cerrar. El tema del conflicto de intereses. Nuestro problema, usted tiene estas denuncias judiciales de que omitió declarar, de que las empresas que usted dice que no eran suyas, que usted dice que administra, pero surge ahora que en la SEC dijo Noctua, una de sus empresas antiguas, según usted dice, dijo que usted era el dueño. Entonces la pregunta es, ¿le mintió Noctua a la SEC? ¿Usted no lo dijo en la declaración? Todas esas cuestiones se las van a preguntar con más detalle quienes estén más especializados en esa cuestión.
Ahora, el problema nuestro con el conflicto de intereses no es estrictamente solo la cuestión judicial, es algo peor. Usted viene de ser alto funcionario del Deutsche Bank, usted viene de ser alto funcionario de JP Morgan, usted viene de tener fondos de inversión varios en Argentina y en el extranjero. Dice que la plata no es suya. Yo no lo sé, dice que es de amigos y familiares. A mí me gustaría saber si son amigos y familiares que están en el gobierno, porque muchos amigos y familiares suyos están en el gobierno. Así que si le manejaba la plata a gente que hoy está en el gobierno, porque este es el problema nuestro con el conflicto de intereses. Quienes han batido récord de emisión de deuda, hasta hace 2 minutos estaban del otro lado. Eran los que tomaban la deuda argentina, litigaban contra Argentina por la deuda, condicionaban a Argentina con la deuda. Son los que estuvieron en todas las quiebras de la deuda argentina. Son los que están de ese lado. Y usted viene de ese mundo. A mí en un momento me preguntaban, ¿usted conoce un financista? El problema cuando era nuestro gobierno era si yo conocía un financista. Pero ahora usted es, si se hubieran enterado de que yo lo conocía a usted, me hubieran hecho un lío. Porque yo emitía deuda que usted compraba. Entonces, ¿de quién son hoy las empresas que compran nuestra deuda? ¿A quién le pagamos las comisiones? ¿A todos conocidos y amigos suyos? Porque ese es el tema del conflicto de intereses y del manejo de la cosa pública. Dice la ley de ética pública que 3 años después, recién de haber operado con un sector o con una persona, se puede regir sobre ese sector. Pero usted 15 minutos antes. Entonces usted emite deuda que le compran amigos, colegas o empresas o al que usted le vendió. No quiero hablar de la palabra testaferro porque no tengo ninguna prueba ni nada, pero quiero decir, ¿quién está comprando deuda argentina? El socio que hasta ayer usted tenía. Y lo que nos preocupa es que estas emisiones, usted las hace a 100 años, a 5 años, las saca hoy, mañana, tiene mucha información confidencial, mucha información clasificada, mucha información central para llenarse de guita. Y todos los que están comprando deuda argentina, buena parte, algunos eran socios, algunos veremos si son todavía empresas de ustedes, algunos eran amigos suyos, usted trabajaba con ellos. Yo creo que eso no nos da seguridad, ese es el problema de fondo. No nos da seguridad, porque esa es la cuestión de conflicto de intereses, que se convierte en manejo para intereses ajenos de la cosa del Estado. Entonces, y un último punto, porque me parece que hace falta desde los datos que usted había dado. La verdad es que tampoco estoy... Bueno, pero después van a distribuir la filmina. Después hablaremos de los restantes datos. Así que esas son las preguntas. Muchísimas gracias, señor presidente. Pero no nos da confianza que se maneje así la cosa. Muchas gracias. Estamos trabajando. No se aplaude, por favor. No se aplaude. No hay expresión.